Bueno, vamos directos al grano. Bienvenidos a este análisis donde vamos a desgranar un documento fuente que es literalmente fascinante. Fijaos, este texto plantea un estudio de caso teológico y espiritual muy particular sobre el legendario comediante Phil Hartman. En concreto, examina a fondo sus parodias en Saturday Night Live sobre Yahusha, o como solemos conocerlo comúnmente, Jesús. Y lo más impactante de todo es que el documento traza una línea directa entre esas actuaciones de comedia y la trágica repentina muerte del actor. Como siempre hacemos aquí, vamos a mantener una postura 100% neutral, limitándonos a explicar absolutamente todo lo que afirma la fuente para entender paso a paso cómo construye este argumento tan complejo. En cuanto a la estructura, primero veremos al comediante y la tesis principal. Luego repasaremos los 5 sketches concretos de SNL, seguidos del argumento bíblico. Después entraremos en los detalles de la trágica muerte, la sincronización y los patrones espirituales, para terminar con la advertencia final del documento. Vamos a ello. Sección 1. El comediante y la tesis. Empecemos sentando las bases, porque el documento establece un contraste que es absolutamente clave. Phil Hartman, nacido en 1948, no era un don nadie en la industria. De hecho, en Saturday Night Live le llamaban el pegamento. Era el pilar del programa, una fuerza estabilizadora y súper respetada. Y, según el autor del texto, esa enorme relevancia pública es justo lo que hace que el peso espiritual de sus actos sea tan grave. El documento nos presenta dos formas de ver esto. Por un lado, tenemos la perspectiva del entretenimiento secular. Desde aquí, estos sketches se consideran pura sátira, simples imitaciones de famosos, unas risas y ya está. Pero, y aquí viene el giro, la perspectiva bíblica que defiende el texto argumenta que usar a Yahshua para arrancar carcajadas rompe una regla fundamental de reverencia. Para la fuente, convertir la identidad sagrada o apartada del Mesías en un simple entretenimiento casual y común es cruzar una línea espiritual muy, muy peligrosa. Sección 2. Los 5 sketches de SNL. Así que, ¿cuáles son exactamente las pruebas que aporta el documento? Pues detalla el historial de Hartman interpretando a Yahshua con 5 apariciones concretas, emitidas entre 1989 y 1993. En enero del 89, tenemos el sketch Jesus Christ Celebrity, donde la fuente señala que se trata al Mesías como un mero objeto de fama. En octubre del 90, en I Will Not Cry, directamente le inventan diálogos. Avanzamos a febrero del 92, y Dick Clark Productions lo enmarca en un contexto de puro entretenimiento banal. Ese mismo año, en abril, llega el sketch Passover Seder, donde se trivializa la cena de Pascua, y esto el autor lo subraya muchísimo, ya que es una cita profundamente sagrada que recuerda a la redención. Por último, en diciembre del 93, en el sketch Praying, Hartman hace una comedia donde literalmente le dice a una persona que no rece tanto. Para el documento, esto es una instrucción cómica ficticia y una burla absolutamente directa a la verdadera oración. Y aquí llegamos a un punto súper interesante. Cómo la fuente redefine el concepto de burla. El texto insiste en que burlarse de lo sagrado no es solo gritar blasfemias o proclamar odio. Burlarse es también coger algo apartado, algo intocable, y tratarlo como algo ordinario. Al convertir a Yahusha en un personaje recurrente de comedia, el documento sostiene que esa figura sagrada se banalizó enormemente en la mente del espectador, y bajo la lupa bíblica que plantea el texto, eso resulta inmensamente destructivo. Sección 3. El argumento bíblico. El cimiento sobre el que se sostiene todo este razonamiento está justo aquí, en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. El texto utiliza este pasaje como una ley universal inquebrantable. La idea principal es que una burla jamás es un acto vacío, en realidad planta una semilla espiritual. Y según el autor, sembrar algo desde la burla lleva de manera ineludible a una cosecha que pertenece única y exclusivamente al tiempo y a la voluntad divina. Para que nos hagamos una idea de lo estructurado que está este análisis, el documento despliega todo un arsenal de precedentes en las Escrituras. Menciona Éxodo 20 y Levítico 22, advirtiendo severamente sobre profanar o llevar el nombre en vano. Luego, Deuteronomio 18 lanza una advertencia durísima contra el hecho de hablar palabras no ordenadas, es decir, inventar palabras divinas, que es literalmente lo que hacen los guiones de comedia. Mateo 12 recalca que, de toda palabra ociosa, incluso de los chistes y las bromas públicas, habrá que rendir cuentas. Y por si fuera poco, Proverbios 29 introduce un concepto que nos va a dar la clave para lo que viene después, el patrón del juicio repentino. La terrorífica idea de que, tras un periodo de endurecimiento donde parece que no pasa nada, la destrucción puede llegar de un solo golpe. Antes de sumergirnos en los eventos de la tragedia, el autor del documento hace una observación que resulta como poco fascinante como patrón de pensamiento. Señala una profunda ironía simbólica. Resulta que el nombre cultural del séptimo día, el sábado apartado para el descanso, está incrustado en la marca Saturday Night Live.
A ver, la fuente reconoce de forma muy rigurosa que bíblicamente el sábado probablemente terminaba justo antes de la emisión nocturna del programa, pero insiste en que el choque simbólico es innegable. El nombre del día santo estaba pegado en el mismo escenario donde el Mesías se utilizaba para hacer chistes. Sección 4. La trágica muerte. Ahora entramos en la parte más oscura y solemne de este documento. La cronología que presenta es milimétrica. Ocurrió la noche del 27 de mayo de 1998, en Encino, California. Tras una discusión desencadenada por una recaída de su esposa Bryn en las adicciones, Phil Hartman se retira a dormir. Antes de las 3 de la madrugada del 28 de mayo, recibe 3 disparos a quemarropa mientras está en la cama. Su esposa abandona la casa, le confiesa lo ocurrido a un amigo y más tarde regresa. Sobre las 6:20 de la mañana, ese amigo descubre la escena y llama a la policía. Y justo antes de las 7, mientras los agentes sacaban de la casa y ponían a salvo a sus 2 hijos de 9 y 6 años, Bryn se quita la vida. Es un caso de homicidio-suicidio verdaderamente devastador. Para el autor del texto, los detalles físicos de la escena del crimen encierran una lección espiritual abrumadora. Fijaos en este contraste en la tabla. Bryn estaba intoxicada, armada y actuando como agresora, con un nivel de alcohol en sangre del 0,12%, además de cocaína y antidepresivos. Phil, por el contrario, estaba totalmente limpio. No había drogas ilegales en su sistema, solo un simple medicamento de venta libre para el resfriado. El punto focal de la fuente aquí es la completa y absoluta vulnerabilidad de Hartman. Murió en su cama, profundamente dormido, inconsciente, antes del amanecer y sin la más mínima señal de lucha. Totalmente indefenso. Sección 5. Sincronización y patrones espirituales. Y aquí es donde las piezas empiezan a encajar desde la óptica del texto. Este número, el 1,629, es una pieza central de todo el argumento. Son exactamente los días que transcurrieron entre la última aparición documentada de Phil Hartman en SNL, como Yahushua en diciembre de 1993, y la noche de su muerte en mayo de 1998. El documento subraya algo crucial. Tendemos a pensar que si un castigo no cae al instante, entonces no hay consecuencias. Sin embargo, la fuente sostiene firmemente que el retraso divino puede crear una falsa y peligrosísima ilusión de seguridad. A continuación, el autor conecta directamente estos detalles terrenales con los textos sagrados que vimos hace un momento. El hecho de que Hartman falleciera profundamente dormido, que es el estado supremo de vulnerabilidad, donde uno no puede negociar, ni pelear, ni reaccionar, lo vinculan con Lucas 12:20, con esa escalofriante frase de «Esta noche vienen a pedirte tu alma». Además, esos 1629 días de aparente normalidad encajan a la perfección con el patrón que el documento extrae de Proverbios 29, el de una destrucción repentina e irreversible que llega de golpe tras una larga temporada de silencio y retraso. Sección 6. La advertencia final del documento. Llegados a este punto, hay que destacar algo importantísimo. El documento es extremadamente cuidadoso. No se lanza a hacer afirmaciones temerarias. Apoyándose en Lucas 13, el autor admite abiertamente que no se puede declarar con certeza absoluta que esto fuera un castigo divino directo y advierte de forma tajante en contra del uso de este tipo de tragedias para lanzar acusaciones arrogantes sobre los fallecidos. Lo que hace, en cambio, es proponer este inmenso patrón como una severa advertencia para despertar temor, reverencia y arrepentimiento entre los que seguimos vivos. En definitiva, estas son las lecciones principales que la fuente insiste en dejarnos, y desde luego dan que pensar. Nos recuerda que las leyes de la siembra y la cosecha espiritual son realidades inquebrantables. Exhorta a no burlarse jamás de Yahshua ni a trivializar las cosas sagradas. Pide categóricamente que no se haga comedia con el Mesías. Advierte que no debemos asumir que un retraso en las consecuencias significa que no las haya, y recalca una frase demoledora: cuando el mundo se ríe de lo apartado, el cielo no comparte la broma. Todo este análisis advierte que las palabras importan y deja una afirmación que pone los pelos de punta. La vida puede ser exigida en el momento más inesperado, incluso cuando nos sentimos más a salvo bajo nuestras propias sábanas. Lo cual nos deja con este último pensamiento para reflexionar. Después de desgranar todas las afirmaciones, las impresionantes coincidencias de fechas y los patrones bíblicos que propone el documento, cabe preguntarse: ¿está cruzando la comedia moderna un límite peligroso cuando convierte lo sagrado en el remate de un chiste? ¿Dónde trazamos realmente la línea entre el puro entretenimiento público y la reverencia espiritual profunda? Es un interrogante inmenso sobre el precio de banalizar lo apartado. Sin duda es una perspectiva intensa que invita a pensar largo y tendido sobre el verdadero peso de nuestras palabras públicas.